determinar el origen de un género es difícil, pero el nacimiento del heavy metal tiene mucho que ver con un accidente laboral. Al menos ese sonido característico de sus guitarras, que enseguida lo vamos a ver, nació del intento de un guitarrista por seguir tocando tras perder parte de los dedos de la mano. En Canarias esos sonidos inspiraron a bandas como Krul. Hoy nos acompañan dos de sus miembros originales para hacer un recorrido por las primeras bandas de heavy y su evolución hasta hoy. Las luces de la ciudad han dejado de brillar por fin. La carretera nos espera. Kilómetros por recorrer, nueva gente por conocer, y tú, que no te borras de mi mente. Oh, no quiero mirar atrás. Oh, yo voy mucho más al sur. Nadie dijo que el camino fuera fácil, que cuanto más al sur más tienes que que sople el viento a mi favor, solo por una vez, solo por esta vez. Juanma Rodríguez, Javi González, cantante, bajista, bienvenidos a Canarias Escultura. Gracias por la invitación, Laura. Ustedes forman a principios de los 80 el grupo Krul. ¿Me pueden contar un poco cómo era la escena musical en Canarias en aquel momento? Pues sin duda había muchísimo movimiento, había muchísimas bandas, había muchísimos locales donde tocar, y no quisiera yo decir que era más rica que ahora, pero sí que era sobre todo muy intensa. Fue unos años muy intensos de movida musical en las islas, y en la que nosotros vivimos fue sobre todo intensa, por darle un adjetivo. Un adjetivo. De cualquier manera, la diferencia que yo más noto entre lo que se hacía antes, o cómo era el panorama musical antes, al que tenemos ahora, es que todos los chiquillos tenían la posibilidad de montar una banda, y todo el mundo montaba una banda de temas propios. Las versiones, sí, habrían grupos de versiones que tocaban y tal, pero no era lo visible. Lo lógico es que cada chiquillo, con sus 4 amigos, que fue lo que nos pasó a nosotros, montáramos una banda con nuestras canciones propias y tal. Aprendimos haciendo música, y luego más tarde pues empezamos a tocar canciones de otros, por ejemplo, ¿no? Pero la diferencia más clara que yo noto con respecto a lo que está pasando ahora es esa. ¿Y le darían una explicación? La gente tenía inquietud, los chiquillos de la época, ¿no? Tenían inquietud por crear, porque ya tenías un bagaje detrás. Nosotros escuchábamos bandas como Hermano Brother, Cercos, que son nuestros hermanos mayores, ¿no? Y nos mirábamos en eso, no mirábamos fuera. Y algo importante, lo que nos gustaba era ir a tocar, y ya después, o cobrabas o no. La primera vez que cobramos, me parece que nos dieron 1000 pesetas o 2000 pesetas, y nos fuimos a un buffet a comer gambas y a hartarnos de helado, ¿no? ¿Qué edades tenían? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, yo podía tener 13 años. Yo tendría 15, una cosa así. Nosotros somos, nuestra generación anterior, estamos hablando de Teclados Fritos, como dice Juanma, de Prana, de Hermano Brother, de Cercos, Origen, un montón de bandas que hacían festivales, montaban festivales en los que se juntaban todos, y sobre todo hacían canciones. Y había una escena rock en las Islas Canarias muy importante. Entonces esa era nuestra generación anterior. Ni nos planteábamos hacer otra cosa, sino mirarnos en el espejo en el que nos miramos, que era en el de nuestros mayores. Eran esos tus héroes, ¿no? Sí, sí, claro. No tenías un héroe lejos, era un héroe cercano que tú veías por la calle, en la guagua, cuando te ibas a John Bocata, veías al cantante, oye, tú eres el cantante. Y es una empatía diferente, ¿no? Porque, aparte con el tema de internet, tú ibas a sacar una canción de un vecino y tenías que darle a la cinta para atrás y para adelante, pim, 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 pim. Vamos a hacer una versión de tal. Había que darle para atrás y para adelante para saber por dónde iba el fulano y sacar la letra igualmente, ¿no? Esto hoy es diferente, lo tenemos todo como mucho más a mano, ¿no? Más artesanal, es lo que noto yo el tema de los 80. No te digo que fuera ni mejor ni peor, pero por lo menos más artesanal sí. Y en aquella época existían las bandas de verbena, ¿no? Que era lo que la gente iba a ver a la Plaza del Pueblo y tal, pero siempre había un huequito para la banda de rock o la banda de pop, de los chiquillos que hacían temas propios. Igual eso ahora está un poquito más dejado de la mano de Dios, creo yo.
Es el sonido de los hermanos Brother, caracterizado por unos solos contundentes de guitarra. Anteriormente, los hermanos Torres habían formado United. Pero retrocediendo en el tiempo, encontramos a otras bandas como Los Canarios, Palmera o Teclados Fritos, que ya empezaron años antes a rasguear fuerte las guitarras eléctricas. También Prana había comenzado a subir los decibelios desde mediados de los 70. Ya en los 80 aparecieron en las islas nuevos grupos enmarcados dentro del rock duro, pero con un sonido identificativo y una estética propia más cercana al heavy. Algunas de esas bandas lograron profesionalizarse y tener una proyección importante, como Sadisar o Krull. ¿Y todos los componentes de Krull venían del mismo estilo o venían de estilos diferentes? No, realmente lo bueno de Krull es que todos aprendimos juntos. Nos gustaba un tipo de música y aprendimos a hacerla en el local. Nosotros tuvimos la suerte de tener un local de ensayo y pasábamos media vida metidas en el local aprendiendo y aprendíamos uno de otro. Y entonces desde que uno despuntaba tú no te querías quedar atrás y lo que hacías era estudiar y ponerte al día para poder tocar con tu compañero. Entonces todos venimos del mismo estilo porque a todos nos gustaba el mismo estilo y todos aprendimos juntos a hacer aquel tipo de música. ¿Y buscaban algún sonido concreto? ¿Parecerse a alguien en concreto? Hombre, era difícil, ¿no? En aquella época estaban Iron Maiden, me acuerdo de Deep Purple. Yo es que soy un fanático de los buenos cantantes. Si una banda, yo soy de ese pensamiento, ¿vale? Hay un montón de gente que no piensa como yo. Si una banda no tiene un buen cantante, difícilmente puede tener buenas canciones. Tendrá muy buenos instrumentistas y debajo, la capa de abajo suena estupendamente, pero sin un fulano arriba que cante, que llegue a los tonos, que diga algo, no que cante te quiero mi amor, qué guapa eres y estas cosas, sin eso se pierde la esencia y al fin y al cabo el rock era eso, ¿no? Y si nos miramos, pero lo que pasa es que luego traducías las letras de los grupos que te gustaban y lo con huevo una castaña, ¿no? Que aquí cada uno escribía lo que quería, ¿no? En nuestro caso, pues extrapolamos esos géneros del hard rock, Purple, Led Zeppelin, Maiden, Def Leppard, Judas Priest, lo extrapolamos a lo que nosotros éramos capaces de hacer. Y como técnicamente eran fantásticos, nosotros fuimos evolucionando también técnicamente con esa banda, ¿no? Que el heavy nace al calor de influencias previas como el blues, el rock o el hard rock, nadie lo pone en duda. Que Led Zeppelin o Deep Purple son precursores, tampoco. Aunque para muchos el germen de todo se encuentra en el tema Helter Skelter de los Beatles. Sin embargo, es Black Sabbath en Birmingham el grupo que juega un papel fundamental en el desarrollo de este género. Y entre otras cosas se debe al accidente que sufrió el joven guitarrista Tommy Iommi mientras trabajaba en una de las tantas fábricas de Birmingham. Una prensa cercenó parte de sus dedos. Tenía 17 años y no renunció a seguir tocando. Se construyó unas prótesis de plástico recubiertas de cuero para suplir las partes perdidas. El sonido era diferente, único, más oscuro. Posteriormente, Tony formaría parte de Black Sabbath, donde ese sonido que ocasionaba con sus prótesis contrarrestaba con la expresiva voz del cantante Ozzy Osbourne. A partir de los 70, el heavy comienza una trayectoria imparable. Tiene su propia estética, unos se basan en una iconografía de terror o más siniestra y otros encuentran en las prendas de cuero la estética que más se ajusta a su mensaje.
En cuanto a las letras, si bien algunos grupos reivindican temas sociales como la corrupción política, el uso de drogas o el exilio, otros se apartan de cualquier reivindicación y atienden al virtuosismo formal. Lo que sí comenzó a ser una constante es dar espectáculo en los directos y que la experiencia no se pareciera a nada vivido hasta el momento. Y en cuanto al término ¿por qué heavy metal?, al parecer fue utilizado por primera vez por Barry Gifford en una reseña en la revista Rolling Stone a The Electric Flag. Y escribió: esta es la nueva música soul, la síntesis del white soul y el rock, heavy metal. Por diferentes motivos, el término se convirtió en el paraguas de diversos grupos que suponían un revulsivo artístico y musical en su época y cuya impronta perdura hasta nuestros días. En esa época en Canarias, ¿ustedes consideran que es la época dorada del heavy aquí en Canarias? ¿Se terminó? ¿Hay una etapa? ¿Ha habido momentos fue mejores? La época dorada del heavy a nivel mundial, o sea, no solo en Canarias. Fue en los 80, finales de los 80 y principios de los 90 fue la época dorada del heavy metal a nivel mundial. Realmente lo que queda de heavy metal de aquella época son las grandes bandas como puedan ser Def Leppard, Iron Maiden, pero vienen todas del éxito de aquellos días. Y sí es verdad que se dio una serie de circunstancias para que en Canarias en aquel momento hubiera un crepúsculo heavy ahí, que se montó, aparecieron los heavy. Que sin saber por qué. Sin saber por qué, de repente todo el mundo tenía el pelo largo y una camiseta de y no es sé verdad quién. que se vivió una época, digamos, dorada para el heavy metal en las Islas Canarias. Que eso les iba a preguntar, no sabrían darle explicación a por qué ese momento. No, y de aquella época hay un montón de cosas en las que no sabemos darle explicación. Se alinearon los astros para que pasara así y así pasó, porque ni nuestro éxito estaba tampoco, no tenía por qué pasar, pero pasó. Nosotros pasamos de hacer el circuito de locales que había en Las Palmas, que era el Rocola, el Monster, el Ragtime, Utopía, Saxo. Pasamos de ahí de tocar para 25, 30, 40 personas a tocar después para 5.000, 6.000, 7.000 personas. Tampoco, y tocar a las 4 de la tarde. Sí, y no sabemos muy bien cómo pasó, pero ese fue el camino. De hecho, lo curioso, y a mí lo que me rasca ahora, ¿no? Porque la cosa ha ido evolucionando, el vídeo, ahora hay otras cosas, ¿no? Yo igual me quedo atrás un poco en eso, ¿no? La gente que te iba a ver solo podía verte en los conciertos. Tú no tenías ni posibilidades, ni se te pasaba por la cabeza grabar un disco. Voy a grabar un disco, ¿yo dónde grabo un disco? ¿Dónde hay un estudio? ¿De dónde saco el dinero? Entonces, ese picar piedra de todos los fines de semana, porque nosotros ensayamos de lunes a domingo. Yo recuerdo ir a jugar al fútbol, ir con el equipaje todavía, sin ducharme, a ir a ensayar. Y cuando jugaba fútbol y a balonmano, lo mismo. Tengo que ir a ensayar. Me voy porque tengo esa ilusión y luego lo transmites en el directo. Y la gente iba a los conciertos, no a una verbena. Iba a los conciertos a escuchar la creación de aquellos pibitos en aquella época, ¿no? Que les gustaba y que luego unos pues fuimos por un camino y otros fuimos por otro. Son esencias de las que te hablo, ¿no? El metal es una familia. Durante gran parte del siglo XX y hasta hoy, ser heavy marcaba una identidad, una forma de ser concreta que genera unión con los que comparten esa devoción musical. Una devoción musical, además, muy amplia y con muchos estilos. Si Led Zeppelin y Black Sabbath son los pioneros, a partir de esa semilla ha crecido un árbol que tiene muchas ramas. La principal, la más longeva y la más influyente de esas ramas es la llamada New Wave British Heavy Metal, la nueva ola del heavy metal británico, con Iron Maiden como principal exponente. Guitarras pesadas pero con fraseos reconocibles, en muchas ocasiones con varias guitarras haciendo la misma melodía. Y en el caso concreto de los Maiden, con una línea de bajo presente y poderosa, marca de la casa de Steve Harris. En este estilo se enmarcan también Girlschool, Diamond Head o Def Leppard. Si a ese estilo le sumas la rabia del punk, aumentas la velocidad y le restas melodía, tienes el thrash metal. Metallica es el grupo más conocido.
Aunque los cuatro grandes del estilo son Megadeth, Anthrax y Slayer. Precisamente Slayer, con su mayor agresividad sonora y sus primeras voces más cercanas a lo gutural, son los que abren el camino a lo que acabaría por convertirse en el death metal. Fuerza, guturalidad, ningún interés por la melodía a cambio de una gran potencia. Esas son las marcas de grupos como Dayside. Si con elementos similares la voz es más aguda y desgarrada, entonces hablamos de black metal, como el de Mayhem. Tanto el death como el black tienen sus propios subgéneros, dependiendo de la velocidad, la distorsión, la guturalidad, definición de la voz. Derivados más tangenciales, pero muy exitosos en el siglo XXI, son los que han surgido de mezclar las estructuras y la potencia del metal con el rap. Es el nu metal, con grupos como Korn o Deftones a la cabeza. Pero claro, todas estas tipologías, estas ramas del mismo árbol, acaban mezclándose y encontrándonos a grupos como Avenged Sevenfold, que cogen de aquí y de allá para tocar su propia manera de entender el metal, haciendo que la familia siga creciendo. Yo creo que el punto en común de las bandas de aquella época, ya no de heavy ni de cualquier estilo, porque recuerdo a La Nada con Manolo Delgado, eran bandas de calidad, le dedicaban tiempo a su música, le dedicaban tiempo a los textos, ¿no? Quizás es una visión más romántica de la música, ¿no?, la que teníamos. Esto se fue perdiendo, ¿no? Y fuimos pensando más en la música, no nosotros, sino las generaciones posteriores, porque nunca dejas de pensar que vas a ser una estrella del rock and roll, nunca dejas de pensar en eso. Pero llega un momento en que tienes que darte cuenta de que igual el camino o el arroz ya se te pasó, ¿no? Pero ahora partimos de eso, ¿no? La gente no crea por crear, sino crea para llegar a, ¿no? Pero que es un poco el reflejo de la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Ahora todo es consumismo, todo es rápido y deprisa, lo que es noticia ahora, 10 minutos después no lo es. Pues con la música pasa lo mismo, y igual no entendemos que esos 3 minutitos, 4, 6, los que fueren que dure una canción, pues para aquellas personas que la crearon, fueron semanas de trabajo arduo para que dure lo que dura un chupayú en la puerta de un colegio, ¿no? La verdad que cuando comenzamos estaba bastante viva la escena, había muchos sitios en los que tocar, un montón de grupos emergentes, muchos estilos. Hemos pasado por épocas un poquito peores, hay alguna época en la que todo fue cerrando, los grupos iban desapareciendo. Somos los mismos que estamos desde hace casi 20 años, o en algún caso 30, y sobre todo porque no hay espacios donde poder desarrollar ni mostrar el trabajo que hacemos la mayoría de la banda. Suele ser gente que empieza en un garaje desde pequeños, amigos del instituto, de la infancia, y se ponen a tocar rock, a tocar heavy. Y por eso, como quieras o no, tienes como una especie de conexión, porque al final son colegas, pues empiezas y dura durante los años. No hay gente joven que se sienta medianamente atraída a hacer este tipo de música. Yo creo que por desconocimiento. También es lógico, no hay sitios donde ensayar económicos, no hay sitios donde tocar. Si no hay exposición, no puede haber difusión grande, entre comillas. Y más si es temas propios. Porque después, a ver, yo no soy ¿sabes? Cada uno puede hacer lo que quiera, los grupos de versiones pueden hacer lo que quieran, pero, por ejemplo, ese tipo de bandas tienen más facilidad a la hora de conseguir bolos. Los que nos curramos los temas, los que creemos que somos la cultura, parte de la cultura canaria, ¿dónde estamos? No los veo. No los veo en los carteles de los conciertos, en programas de fiestas. Y ahora que aparezca gente como los de Tormento Colectivo, Arequipa, la propia Fábrica Nueva, pues eso da un poquito de esperanza y poco a poco yo creo que van a ir saliendo cositas así. He tocado con bastantes buenas bandas de aquí de Canarias, pero si tengo que resaltar algunas que me han gustado bastante, son por ejemplo Maremoto, que hacen metal alternativo, que son buenísimos. ¿Se puede decir esto en la tele? En Lanzarote, por ejemplo, está Obreto Humanoide. Infernal Hate, que son la bomba, que han estado de gira por Japón. En La Palma creo que está Barbanera. Están los Underground Combustible. Tenemos a Dente Spaz. Tenerife
Hay muchísimas bandas, tenemos Damned Slave, Neomaniac, Los Madres. Hay música y cabida para todo el mundo y que la escena rock y metal pues que también tenga su pequeño huequito que vaya creciendo ahí a buen ritmo. ¿Y Krull cómo fue evolucionando? Krull, el embrión de Krull es Cannabis. Fue la primera banda en la que estábamos Juanma, Gustavo Alonso, Luis Miguel, Carlos Oramas, que hoy es un guitarrista clásico, concertista clásico a nivel mundial, y yo. Ese es el embrión de Krull, Cannabis. Y entonces evolucionamos un poco en la música y decidimos cambiarnos el nombre y nos llamamos Krull. Y a partir de ahí fue... Bueno, de ellos ya eran Cannabis, ¿no? Sí. Yo tocaba en otra banda en el instituto que se llamaba AXA, Cabra en canario, ¿no? Imagínate aquello. Entonces, por mediación de un amigo les hacía falta un cantante y aquella gente no me dejaba meter la cuchara en las canciones, ¿no? Yo siempre estoy encima, no vamos a cambiar aquí los otros, aquí le meto. No me dejaban, ¿no? Y hay unos pibes de Buenarteme que buscan un cantante. Entonces me encontré a Cannabis con Javier, Gustavo, Carlos y Luismi. Después de entrar yo, que yo creo que esto es así, yo le dije a Gustavo, digo, la verdad, y ese no sirve. Búscate un pedal que sirva con distorsión, porque eso no sirve. Y a raíz de ahí fichamos a Juanma García, que fue el guitarrista que terminó de darle la redondez a aquel proyecto. Además, era mayor que nosotros unos cuantos años y era un tipo peludo, con aspecto heavy. Él realmente el aspecto de la banda la llevaba a él, ¿no? Así nacimos. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer, como te comentaba antes, una ruta de locales pequeños. Y el éxito de Krull viene a partir de un programa de radio que se llamaba Más que Duro. 6 pesetas. 6 pesetas, más que duro, 6 pesetas. Y pincharon nuestra maqueta y un día nos llevan al programa y entonces Álvaro, que era el locutor del programa, invitó, por medio del programa de radio, invitó a los heavies que vieran, si quieren venir y estar con los Krull y tal, los tengo aquí y tal. Y entonces fue como una sorpresa que estábamos en el programa de radio y cuando nos dice, oye, que hay un montón de gente abajo, y se había juntado abajo como 300, 400 personas, que eran todos los heavies, los pobrecitos míos que estaban esperando juntarnos de alguna forma para hacer colectivo. Esperando una banda de heavy metal, un grupo de verdad, y aparecimos nosotros. Sí, hicimos una maqueta y se pinchó en la radio y entonces a partir la maqueta empezó, como se decía, a rular y la gente a aprenderse las canciones y a partir de ahí fue cuando despegó Krull. Ya dejamos de tocar en locales pequeños para empezar a tocar en plazas y en campos de fútbol y este tipo de sitios. Claro, porque muchas de esas personas que estaban esperando a las puertas de la radio habrían escuchado su música, pero no sabían quiénes eran ustedes. Claro, no los habían visto. Tú tienes en tu mente un aspecto de aquella gente, ¿no? Entonces, cuando bajamos por las escaleras, ¿qué hace toda esta gente aquí, tío? Éramos unos niños. Pues, claro, éramos pibes, ¿no? Cuando bajamos y eran gente mayor que nosotros, y nosotros... ¿Son pibes? ¿Sabes? Una cosa, la verdad que fue una etapa bonita y romántica, ¿no? A principios de los 80, Krull se hizo un hueco en el panorama musical canario. La voz de su cantante, Juanma Rodríguez, y el sonido de calidad y compacto de la banda generaron expectación entre los amantes del rock en las islas, como el músico y productor Manolo Guerra. Cuando vi a Krull en directo, se me cayó el alma al suelo. ¡Qué maravilla! Coño, cómo canta este hombre, cómo tocaba Juanma, ¿no? Juanma, Gustavo, o sea, todo, las armonías con la guitarra súper bien trabajadas. El tema Acero Canario de su primera maqueta pronto se convirtió en un himno. En 1988 sale a la venta su trabajo Hasta el Límite, con 5 temas, uno de ellos, Hijos de la Calle. En 1992 graban su primer álbum completo, Simplemente Fuerte. Con este trabajo lograron darse a conocer fuera de las islas con canciones como Corazón de Medianoche.
y en 1994 sale a la venta su segundo disco, pero apenas un año después, por motivos varios, la banda decide separarse. Hubo que esperar 15 años para verlos de nuevo en la Sala Duques, que regentaba el propio Manolo Guerra y que, al igual que el público, celebró este regreso. Tenían su buena manada de seguidores y los querían y crecían y los seguían y los siguen siguiendo porque siguen en ello. O sea, de hecho, Krul todavía hoy se recuerda y se recuerda con mucho cariño y todo el mundo espera que vuelvan. Porque en 2013, de nuevo, el grupo decidió separarse y sus miembros emprendieron otros proyectos. Eso sí, en la memoria de muchos, sus canciones permanecen. Sí, hay que tener un referente en la música canaria, en la música rock, sin lugar a dudas, son Krul. Y así llegan hasta el 94, en la que la banda se disuelve. ¿Qué pasó? Mira, hay una canción nuestra que dice que estamos cansados de andar sin llegar. Te dije que no lo dejaras hablar. Te dije que no lo dejaras hablar. Pues básicamente fue eso. Estábamos cansados ya de andar sin llegar y habíamos dejado pasar varias oportunidades y llegó un momento en el que seguíamos siendo amigos, somos familia. Oye, vamos a parar esto. Realmente, mira, sí. Todo esto viene del segundo disco. Nosotros teníamos en el Simplemente Fuerte unas expectativas grandes. De hecho, fichamos a un pianista, Rafa Santana, que es un hermano, como dice Javier, ¿no? Y teníamos unas expectativas enormes en el disco. De hecho, giramos y el disco estuvo muy bien. Pero ahí hubo un impasse hasta llegar al tercer disco, en que salían otros estilos musicales. Y eso, quieras o no, a ti te afecta. Y si tú no tienes detrás un apoyo mediático X, que no sé lo que puede ser, porque hoy en día tampoco lo tenemos, pues probablemente te vayas aburriendo, porque es que son muchos días de local, muchos días de ensayo para tocar a lo mejor 12 veces al año. Cuando llegamos al cuarto disco, Alármate Paz, el disco era fenomenal, pero tuvimos que recurrir a un amigo, Antonio Miguel Pérez, porque no había dinero para grabar, y él se ofreció. El disco no salió mal y tiene muy buenas canciones y la aceptación estuvo a nivel medio, pero no tocaba. Para una banda, haga el estilo que haga, el tocar en directo es el aire de cada día. Cuando ves que no puedes tocar, dices, mira, hasta aquí llegamos, ¿no? Es que realmente nosotros hacemos esto para subirnos al escenario, que es lo que el pistoletazo ese de adrenalina que te da el subirte a un escenario es lo que realmente te motiva para estar en el local, hacer canciones. Y a mí se me ha ido quitando, ¿eh? Sí. Y entonces no se trata ni de grabar ni de nada, sino a nosotros lo que nos motiva es subirte al escenario. Eso es lo que realmente, yo creo que a cualquier tipo que se sube a un escenario lo que le gusta más es eso. Que subirte al escenario, lo que quieres es mostrar tu trabajo. Sí. Tú lo que quieres es mostrar tu obra, ¿no? Que, oye, ¿qué les parece, señores? Porque es que es bonito crear las canciones y tenerlas, y es bonito, porque es bonito. Pero después quieres enseñarlas, ¿no? Las canciones que toman vida cuando hay alguien enfrente que las escucha. Para esto es imprescindible que haya salas y lugares en los que tocar. Me hablaban antes de los años 80 en los que había mucho directo. Sí. A principios de los 90, por lo que veo, ya empieza a flojear esto, ¿no? Empieza a haber menos lugares. No sé si se puede hablar de política, pero el gobierno de turno tapió los locales. O sea, cerró todos los locales donde se podían hacer conciertos, se cerraron todos. Pero tapiado por la realidad, no es una metáfora, literalmente. Incluso lapidaron a gente dentro, porque salieron algunas noticias de el local por dentro con gente y los obreros por fuera poniendo bloques en las puertas. Y a partir de ahí se acabó la escena musical nocturna. De cualquier manera, y el embrión de todo esto, vienen de las muestras de rock. En los 80, nosotros nos presentamos a 2 muestras de rock aquí en Gran Canaria. Para que te hagas la idea, se hizo un filtro de los grupos que podían tocar. Y tocaron cerca de 40 bandas. Imagínate la cantidad de chiquillos que estaban en su local haciendo sus canciones. Hicieron una criba y 40 bandas desde la mañana hasta la noche. La primera la ganamos nosotros, nos quedamos asombrados. Un grupo de heavy metal que puede ganar esto, pues sí. Nos presentamos a la segunda, que todavía había una muestra de rock insular. Y en la tercera, que se hizo en Tenerife, fuimos de invitados. Eso desapareció. Y ese embrión, ese caldo de cultivo donde la gente, oye, este año nos presentamos a la muestra para que escuchen nuestras canciones, es un aliciente para que los chiquillos tengan algo donde mostrar su trabajo, ¿no? Eso desapareció y con ello multitud de bandas y de proyectos de bandas que podían haber seguido incluso hoy en día.
Ustedes tienen ya proyectos nuevos, ustedes están en Ron Voodoo, Sí, correcto. Paco Santana y Fran Alonso en Hackers. Sí. ¿Se han llevado algo de Cruel a estas nuevas bandas? Nos hemos desmarcado absolutamente, o hemos intentado desmarcarnos del heavy metal. De hecho, este proyecto es bastante acústico. Trabajamos casi todo con acústico y todo muy orgánico, con órganos Hammond. Y nos hemos desmarcado de ese sonido. Pero la gente cuando nos oye siempre tiene el punto ese de el acero canario te lo piden siempre, aunque estés tocando una balada. Ese es el problema. Tocamos canciones que nada tienen que ver con aquella época. Yo sé el acero canario y tal. ¿Y cómo va? O sea, porque si me están diciendo que el panorama es difícil para conseguir tocar en directo, que al final es lo que buscan, como Ron Voodoo, ¿cómo le va en 2023? Pero como nos ha ido siempre, hacemos Exactamente. canciones por castigo, no queda otra, ¿no? No queda otra. Y no ha cambiado, lo que es el entorno en sí no ha cambiado. Nosotros seguimos sin tener manager, dependemos oye, escúchame, para que la gente te llame para tocar, ¿no? Los discos los sacamos por narices, que se llama, ¿no? Y después vamos y lo presentamos como en los años 80, vamos a tiendas de discos, a tiendas de ropa de rockera, ¿no? A presentar los discos, y ahí es cuando te llevas la sorpresa, porque tú pones en las redes que vas a presentar el disco y la gente va, tiene interés todavía en esa música, pero lo que es el movimiento de la banda es por insistencia, porque no hay nadie detrás. Ese puntito mediático del que te hablaba antes, seguimos sin tenerlo, y me da que nos moriremos así, ¿eh? Sigue siendo muy artesanal todo lo que hacemos. Somos muy de trabajar en el local, de trabajar con los chiquillos con los que está, con la gente, y de que la canción surja en el local. O sea, básicamente ha cambiado poco el modus operandi es el mismo. El modus operandi es el mismo. Claro, pero porque es el que sabemos, ¿no? Pero el estilo es diferente. Al calor de bandas como Cruel o Mixtura, músicos con mucha experiencia crean Ron Voodoo, una banda que los propios componentes, José Almeida, Juan Manuel García, Gustavo Alonso, Rafa Santana, Juan Manuel Rodríguez y Javier González, han descrito como una banda que busca volver al origen, a la importancia de la canción en sí misma, con un sonido muy orgánico y casi analógico. Pese al complicado año de la pandemia, en 2020 lanzaron su primer disco, donde el tema 7 notas y un tambor casi se podría entender como toda una declaración de principios. Un vídeo coral en el que se hace hincapié en la trayectoria y la colaboración de tantos compañeros. En el segundo EP, la banda presenta 6 composiciones inéditas, un segundo trabajo con guiños a la actualidad y a la realidad social. La creatividad y la madurez es una máxima en el grupo que se ha consolidado en poco tiempo debido a toda una trayectoria de éxito a través de años y proyectos en común. Pudieran hacer una carta de los Reyes Magos, de lo que les gustaría que pasara para que el mundo de la música aquí en Canarias tuviera más proyección, cumpliera con los mínimos que ustedes consideran, ¿cuáles serían? Mira, esa es una buena pregunta, aparte de todas las que has hecho, pero esa después... ¿Esa te gustó? Esa me gustó, Dale, sí. Venga. Yo creo que tenemos la cultura que nos merecemos. ¿Sabes? Porque esto al final esto es como todo, es oferta y demanda. Si el público al que ahora mismo no tenemos acceso solamente quiere música de consumo fácil, de usar y tirar, yo voy a lo que ellos llaman un concierto de rock, que es de versiones, me tomo 2 cervezas, brinco con 3 canciones, el Highway to Hell y alguna más, que me las sé y no me hace falta tampoco, y a partir de ahí ya no me interesa, me voy a mi casa y no me interesa nada más. Que es lícito. Claro, absolutamente. Que es lícito. Pero la culpa viene de los gestores. Desde el momento en que tú juntas cultura con festejo,
ya estás confundiendo al personal. Festejo siempre ha existido y las verbenas siempre ha existido y todos vamos a ir a todas las verbenas. Pero que tú puedes aunar la cultura con una fiesta. Claro. Pero son cosas diferentes, Pero ¿no? la cultura es, si tengo que pedir algo, es que los gestores le den más cancha a los creadores canarios, como se hizo antaño, y que los espacios culturales sean de más fácil acceso. Ya no solo los espacios, los emolumentos que se mueven ahí siempre van a los mismos sitios. Esto no lo digo yo, esto es verídico. Si tú tienes 15 pesetas y somos 15, yo en Buena Lid reparto una peseta por barba. No puede ser que hayan 15 pesetas y seamos 15 y esas 15 pesetas vayan a 2. Pero no hoy, ni ayer, sino de aquí a 10 años, 15 años atrás. No puede ser. Yo no lo pido, no lo quiero para mí, porque tristemente no puedo comer de la música. Pero sí lo pido para otras bandas que quieren salir. Y nos seguimos perpetuando en la subvención pública. La subvención pública es una basura. Usted debe hacerlo para intentar implementar otras cosas, pero no para hacer conciertos, llevarme a no sé quién a tal sitio, que toque 14 veces en aquel sitio. ¿Por qué? ¿Por qué la segunda vez no lleva usted a otro individuo? No a mí, no me lleve a mí, lleve a otro, comparta. Se ha convertido en un monopolio del dinero público, que esto no es normal. No es lógico, no es decente. Y nosotros venimos de una época en la que en cada fiesta popular, ya hablamos del Charco en la aldea, la RAM, siempre había un concierto de rock. Pero cuando hablo de un concierto de rock, no es traer a un grupo que haga versiones de rock, sino a creadores que hacían un concierto de rock con sus temas propios. Ni es traerte a una banda peninsular. Y siempre en cada pueblo había una banda de rock en el pueblo que aprovechaban las fiestas de su pueblo o de su barrio para tocar en su pueblo y en su barrio. Eso lo hemos ido perdiendo. Sí, ya eso no existe. Ya no de rock, de pop o de lo que fuere. Una banda de música en directo con temas propios. ¿Por qué no tienen un espacio? ¿Por qué no se les da esa oportunidad? ¿Por qué aquella gente no puede ir a grabar? ¿Por qué tienen que ahorrar durante 6 meses para comprarse una guitarra? Porque todos no somos gente pudiente y el talento no se mide por el tamaño de la cartera, el talento es otra cosa. Pues Juanma, Javi, encantada de hablar con ustedes. Sé que este tema daría para mucho más. Sí. A nosotros nos ha gustado venir, la verdad. Pero muy interesante. Muchísimas gracias por atendernos y nada, mucha suerte con Gracias a ti por invitarnos y por acordarte de nosotros. Exacto, por tenernos en la memoria, por lo menos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Purriada, gran número de personas, animales o cosas. Cada vez que tocaba Krul, se juntaba una purriada de gente.